El financiamiento sostenible es una herramienta útil para emprendedores y para empresarios. Acompáñenos en esta entrevista. ¿Existe una receta para el éxito? Podríamos preguntárselo a ChatGPT, pero mejor te traemos a los maestros Jedi de los negocios y te contamos cómo lo hicieron En Interview de Forbes Ecuador. Hola con todos, estamos nuevamente aquí en el estudio de Forbes Ecuador para un nuevo podcast y hoy nos acompañan Isabel Machado. Ella es abogada especializada en compliance y sostenibilidad, y Alegría Corral, que también es abogada especializada en cambio climático. Y hoy vamos a hablar de un tema que las empresas cada vez lo abordan con más seriedad, diría yo, el tema del financiamiento sostenible. Bienvenidas Isabel, bienvenida Alegría. ¿Qué es el financiamiento sostenible en el mundo empresarial del Ecuador hoy, febrero del 2024? Bienvenidas. Gracias, Pedro. Es súper chévere tener este espacio para poder conversar un poco. Pero yo creo que antes de comentar qué es el financiamiento sostenible, yo creo que es importante decir que el financiamiento sostenible es una de las herramientas que se están utilizando para que las empresas sean sostenibles, es decir, para llegar a la sostenibilidad. Y ese es uno de los puntos en los cuales nosotros nos hemos concentrado y nos queremos concentrar a futuro como asesoras, no solamente desde el ámbito legal, sino en todo lo que es el ámbito corporativo, el tema de la sostenibilidad, es decir, el equilibrio que toda empresa, todo actor, toda persona, o sea, todos quienes formamos parte de la sociedad debemos tener entre lo financiero, lo social y lo ambiental, ¿no es cierto? Sin hipotecar la capacidad que tenemos ahora y para los que vienen después. El triple impacto que se lo llama, ¿no? Sí, la justo triple eso. de hélice, Ajá. ¿no? Justamente el tema de finanzas sostenibles y como dice Alegría, esta forma en que puedes tú canalizar estos recursos, que ahora lo vemos en forma de inversión a largo plazo, como por ejemplo tenemos la parte de los bonos temáticos que ahora son tan comentados, pero que es lo importante en que los proyectos deben tener también, ya no solamente este análisis financiero que por lo general, que casi, o sea, que siempre ha sido la tendencia, ¿no? De ver, es rentable por esta parte económica, un montón de otros temas. Pero ahora ya involucra toda la parte social y ambiental. Empezó a tener más relevancia por la parte ambiental, obviamente, por el cambio climático y el impacto que tiene. Pero también empieza a tener esta relación con la parte social, sin dejar de lado también la parte de la gobernanza o del buen gobierno corporativo. Y ahí es cuando tú dices estos criterios de ESG o ASG, como dicen en español, cuando ya empiezan a implementar esos criterios dentro de las empresas, para también, y ahí viene la parte de sostenibilidad, para lograr la sostenibilidad, porque tú ya ves otras aristas en el negocio, en el proyecto que tú empiezas a ya ponerlo en marcha. No es una moda, sino son como ustedes bien dicen, una herramienta, un instrumento para que la empresa sea sostenible. Hace pocos días justamente conversábamos con un empresario que nos hablaba del tema y decía que uno de los principales retos es cambiar el chip de los gerentes financieros. Que ellos más o menos, entre broma y en serio también decía, ellos piensan solamente en la rentabilidad, en la ganancia. Que éramos la tendencia hasta hace unos, 10, 15 años, ahora ha venido incorporándose estos conceptos que ustedes mencionan. Claro, es que es un tema de responsabilidad y de corresponsabilidad. Muchos de estos mecanismos, beneficios, la normativa de ESG, por ejemplo, es un tema ahorita que es voluntario. Pero también hay ciertos temas que son mandatorios. O sea, yo te estoy hablando, por ejemplo, del tema del bienestar del trabajador. Por ejemplo, que eso estamos viendo ahorita con una ley de economía violeta y su reglamento que justamente lo que busca es un tema de impulso financiero para las mujeres. Es un tema de género dentro de la empresa, ¿no? Tenemos todos los temas de cambio climático que lo que buscan justamente es que las actividades, que la producción de tu empresa, de tu, qué sé yo, si es que tú tienes una industria, sean responsables y puedan ver a futuro que eso no impacte en el recurso que tú estás utilizando. ¿Por qué? Porque no es solo tuyo, es de todos los que estamos aquí sentados. Y en el tema financiero también quienes te prestan el dinero, tienen que saber que tú estás y vas a respetar todos estos parámetros que no solamente es lo que la ley te impone, sino que tienes que ir un poquito más allá de la ley. Entonces, esto justamente muchas veces también ha sido muy criticado porque ha habido casos, por ejemplo, como el famoso greenwashing, ¿no es cierto? Que dicen, ok, se está utilizando estas estrategias para lavar tu imagen, pero no es así. Si tú vas y quieres sacar, por ejemplo, un crédito, ahora te dicen, ok, usted para sacar este crédito tiene que demostrarme, señor, que
su negocio, primero, que usted está cumpliendo con toda la normativa ambiental, es decir, tiene licencia ambiental, registro ambiental, certificado ambiental, que está cumpliendo con todo el tema, por ejemplo, del IES, que todos sus empleados están afiliados, cuántas mujeres tiene, si está cumpliendo con el tema del trabajo infantil, si es que tiene también cuestiones de por ejemplo, de las guarderías, o sea, si tiene todos los protocolos, en todos estos otros temas, entonces te hacen todo este screening para saber si tú puedes acceder al crédito. Porque, un filtrado, ¿no? Claro, un filtrado. ¿Por qué? Porque no le interesa tampoco a quien te preste el dinero que tú vayas a utilizar ese dinero en actividades que a la final no son, primero, lícitas, evidentemente, o éticamente no son aquellas que tú estarías impulsando a que se den. Entonces tú buscas justamente este triple impacto y este salto, ¿no? Y es así también como se genera la cadena de valor. Hay empresas y empresas, ¿no? O sea, hay las empresas que ponen un letrerito verde, por decirlo, y ya sostenibles y comprometidas, etcétera, etcétera. Sí. Pero va más allá, o sea, es mucho... Claro, va mucho más allá, inclusive yo creo que ahora las mismas empresas también se dan cuenta, más allá de la parte financiera, que también para darte la financiación, los bonos, el crédito o inclusive la inversión, porque hasta el mismo inversionista, no hablemos de la banca, sino que tú buscas un inversionista extranjero o nacional también para tu proyecto, ya no solamente te ve la parte netamente financiera, sino que te ve todo lo que mencionaba Alegría. Y aquí es cuando tú ves toda la parte ambiental y social. Pero también aparte, tú también tienes, ahora hay esta tendencia de que las mismas empresas, para que tú seas su proveedor, también te empieza a calificar esto. Y tú tienes calificaciones y te hacen todo este screening, como tú dices, anual. Hay empresas ecuatorianas, ya grandes empresas, que a todos sus proveedores le hacen anualmente toda este cuestionario de cumple o no cumple. Y también ahí toman la decisión si quiero seguir trabajando contigo o no quiero seguir trabajando contigo. Empresas internacionales, europeas, ya por la obligación que ellas tienen, algunas ya están obligadas a reportar también toda la parte no financiera. Y los inversionistas también hacen esa tarea, ¿no? Hacen un análisis de riesgo, inclusive en toda la parte de sostenibilidad y de aplicación de los criterios ESG. Uh-huh. Entonces, ya no es solamente la parte financiera, los riesgos que puedo tener en esta inversión, también te tienen que hacer esa parte de los riesgos por el tema de cumplimiento, por el tema también de marca y de qué es lo que hace o qué es lo que estoy comunicando también a terceros. Aparte que también impacta en tu consumidor, quieras o no. Claro. Las nuevas generaciones son mucho más que te ven el shampoo, por ejemplo, si es que es vegano, si es que cumple, todo. Si es que es ahora ya no es solamente de lo voy a hacer porque lo voy a poner y lo voy a decir. O sea, ahora ya tienes también un consumidor un poco más educado en ese sentido. ¿Qué te va a decir? ¿Ustedes están haciendo esto o me están mintiendo? Porque... Claro, y ahí viene también el tema de gobernanza, que digamos es la otra patita que es súper importante, que es algo, que esto ya es una estrategia que tiene que venir desde los tomadores de decisiones de la empresa, ¿no es cierto? Tienes que realmente implementarlo a nivel de estrategia para después desarrollar tus proyectos, acciones, etcétera, ¿no? Porque si no, no sirve. O sea, es algo que realmente es como... Es algo que tiene que girar realmente el cómo tú trabajas y cómo se están dando justamente la toma de decisiones a nivel corporativo. Y estos tomadores de decisiones, tal vez ya, no sé, no es lo mismo un tomador de decisión de un generación X, un boomer, que un millennial, que tienen conceptos diferentes, ¿no? Entiendo que estos tomadores de decisiones también tienen que ser nuevas generaciones. Son nuevas generaciones, pero es súper importante que también quienes están atrás, quienes han venido, quienes han construido estas empresas, muchas veces son aquellos que tienen que dar el salto. Es lindísimo eso y se emocionan y además son los que creen, porque esta nueva generación, digamos los millennials, los centennials, ya han nacido con eso, ya han crecido con eso y es algo como que sí, es así. Pero para quienes tienen que cambiar el chip y además lograr ese cambio de hábito y en el día a día dentro de su empresa es un reto maravilloso, muy difícil también. Pero ahí está justamente que para poder tener este tema complementario es el tema de ambiente, el tema social y el tema de gobernanza. Alegría, Isabel, ¿cómo miran ya ustedes en su experiencia, ¿no? Como abogadas y con las especializaciones que tienen, al sector empresarial ecuatoriano? ¿Qué tan maduro está al respecto o cuánto le falta avanzar? No sé si es que exista data al respecto o percepciones al menos de cómo está
el empresario y las empresas al respecto de financiamiento sostenible? O sea, yo creo que sí está creciendo, no en la misma velocidad que puede estar en otros países, como mencionaba Alegría, porque no tenemos todavía esta parte obligatoria, quieras o no, los mayores impactos o los cambios que da ahí es cuando tú empiezas a tener algo obligatorio que hacer. Pero ya en Ecuador tú ves viendo, por ejemplo, los rankings que están sacando ya anualmente el tema de empresas sostenibles, que empiezan a trabajar en temas de mujeres, temas ambientales, y un poco la empresa también empieza a dar este cambio de cómo pensar y cómo puedo también reportar mucho más de esta información y adaptarla a mi estrategia. Porque eso es lo importante. Si es que tú solamente empiezas a hacer un programa chiquito que se apoya a esta escuelita, empiezo a decir que apoya el empoderamiento de la mujer, pero son cosas que no están conectadas y que no están con tu estrategia empresarial. Entonces yo creo que ahora sí ya tú ves más, todo un ecosistema que están empezando a implementar las empresas. Nos falta un montón. No podríamos decir que somos un país que está maduro en el tema de sostenibilidad, pero yo sí creo que estamos empezando a dar pasos a ser cada vez más conscientes de cómo tenemos que trabajar en esa área. Y frente a otros países de la región, estaremos... O sea, a la par, atrás, adelante. De la experiencia que yo he tenido, por lo menos en el tema ambiental, yo te digo que Ecuador es un país bastante interesante. Tenemos un programa que lanzó la Autoridad Ambiental Nacional que se llama PEC, que es Ecuador Carbono Cero, que es específicamente, como su nombre le indica, en temas de carbono, y es un programa que realmente ha sido muy bien recibido por el empresariado, por el grupo empresarial ecuatoriano. No tengo el número exacto, pero son más de 400, 500 empresas que están participando y que quieren seguir participando en esto, que es justamente para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Y eso te da una señal. Es una señal de que el empresario ecuatoriano quiere salir adelante, está interesado, está preocupado, cree en el tema de aquellas herramientas para poder luchar contra el cambio climático, pero además sabe que es parte de su negocio. A propósito de lo que mencionas, Alegría, ¿qué es una empresa carbono neutro? ¿Cómo la podemos definir? Porque ese también es un debate que surge en diferentes foros y espacios cuando se habla de sostenibilidad. De carbono en general, tu huella de carbono, ya son temas que... Sí, pero carbono neutro es... ¿Cómo? A ver, tú cuando tienes una empresa tienes diferentes prácticas y estas prácticas eventualmente te van a generar emisiones, ¿no es cierto? De gases de efecto invernadero, uno de esos es carbono. Entonces tú tienes diferentes momentos en que tú puedes reducir esta huella de carbono, ¿no es cierto? Cambiando ciertas prácticas, cambiando maquinaria, o sea, desde el hecho de que tú cambias los focos hasta el hecho de que tienes maquinaria que es, no sé, eficiente en el uso de agua, eficiente en el uso de energía eléctrica. Una flota de vehículos eléctricos. Iba a decir los carros. Exactamente, los carros. Lo que más estás empezando a qué sé yo, en las oficinas, el simple hecho también de ser paperless, etcétera. Todo este tema de prácticas. Entonces tú vas reduciendo y llega un momento en que llegas a la carbono neutralidad, es decir, que ya no emites, que ya estás igual, ¿no es cierto? Y de ahí también el momento que ya tú dejas de emitir, también puede ser carbono negativo. O sea, es decir, que tú ya tienes que te deben a ti carbono, digamos. Exactamente, sí. Entonces, hay esos tres momentos y en el tercer momento tú ya puedes también compensar. O sea, si es que tú ya no tienes cómo más reducir tu huella de carbono, ¿no es cierto? Dices, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo puedo reducir? O sea, ya no puedo más, ya tengo todas las prácticas y no puedo hacer más para reducir mi huella de carbono, o mis emisiones. Entonces, ahí es cuando tú puedes ver que existen, por ejemplo, ciertas áreas, ciertos programas donde están conservándose bosques, por ejemplo, ¿no es cierto? Y tú dices, ok, yo quiero participar en esto, quiero reconocer a quién están conservando los bosques y así yo puedo reducir mi huella de carbono. Eso es compensación. La compensa, sí. ¿Ya? Y las empresas están dispuestas a hacer todo ese proceso. Por supuesto. Aunque no lo creas, sí, ya están empezando a hacer todo el tema de medición de su... O sea, ya también empiezan a cambiar. Además que también es por un tema de ahorro, por así decirlo, que a veces sí, o sea, que sí te funciona, pero la empresa está dispuesta. Inclusive tú ya tienes horas certificadoras que se dedican a eso y la verdad es que hay más empresas de las que tú puedas creer que están empezando a interesarse y también conocer cómo puedo yo tener estas buenas prácticas en mi empresa para empezar a, más allá, o sea,
una vez que ya mides, empezar a poder implementarlo para poder reducir las emisiones. Primero tienes que saber cuánto emites. Exacto. Entonces, Medir, ¿no? es un tema, lamentablemente es un tema costoso, ¿no es cierto? Porque necesitas de mucho tema técnico. Te tienen que medir, tienes que saber cuál es tu huella, tienes que saber cómo mejorar estas si es que hay buenas prácticas, cambiar las prácticas, muchas veces cambiar la maquinaria, etcétera, etcétera. Entonces, sí se necesita de un tema de inversión, o sea, y ahí viene el tema de decisión, de la toma de decisiones, de ¿a dónde me lleva esto? Y también no sé si juega el hecho de ser una gran empresa o una pyme. ¿Es más fácil para la primera o para las pymes? ¿O es más complicado para una pequeña empresa, una pequeña industria? O sea, una pequeña empresa puede nacer ya así. O sea, por ejemplo, antes de ayer estuve en una cafetería muy pequeña que está ahorita concursando por ser la cafetería más sostenible del mundo, en Tumbaco. Entonces, ¿y cómo es que es sostenible? Ellos nacieron con esa... Nacieron así. Es que esa es la idea ahora. Entonces tú naces con eso, claro. Para una empresa que no nació así, sino tenía otros procesos, otras cosas, es más difícil. Pero ahora si tú ves todos estos negocios ya tienen eso, ya tienen que tomar en consideración eso dentro de, digamos, de su línea base, o sea, con menores costos, menor uso de recursos, el tema de derechos humanos, el tema, o sea, todas estas cuestiones ya tienen que estar, yo diría, en su fundación. Sí. O sea, desde donde tú arrancas, tienes que arrancar con esa visión. Ahora, inclusive porque también trabajamos en temas asesorando un poco a emprendimientos, porque esa es la idea, ¿no? De que los negocios empiecen ya con que es más fácil, entre comillas, pero también las personas, los emprendedores que tú tienes también ahora son mucho más conscientes de eso y te van preguntando. Y mi política, por ejemplo, de conflicto de interés o mi política de anticorrupción, ¿cuándo tengo que afiliarla? ¿Cómo puedo hacer? El tema de economía violeta, ¿cuántas me beneficia o qué puedo hacer? Yo, la verdad, quiero trabajar más solo con mujeres o más bien quiero enfocarme en un grupo, por ejemplo, de sectores vulnerables. Entonces, también ya tienes la idea del negocio, inclusive parte de eso, que ya es toda una estrategia en tema de sostenibilidad. Y también apuntan a si estoy creciendo de esta forma o estoy naciendo de esta forma, puedo llegar a tener muchos más inversionistas de los que yo podría acceder si es que es un negocio tradicional y solo me enfoco en la parte de dinero, cómo reducir costos totalmente. Es un imán para los inversionistas, una empresa con estas y porque tú tienes ahora un montón de grants y apoyos que tú tienes a estos emprendimientos sostenibles. Los de mujeres son creo que los que más se han escuchado, el trabajar con sectores vulnerables también y la parte ambiental. Y todo esto, ahí otra vez volvemos a la tercera pata, que es con toda la parte del buen gobierno y todas estas políticas que tienen que empezar a tener los negocios, que yo creo que también inclusive te va a ayudar desde el más chiquito que sea. No digo que te llenes también de políticas, procesos, pero tener una idea de los lineamientos y cómo quiero trabajar y hacia dónde quiero ir. ¿Y estas empresas son un oasis en el desierto o son más que un oasis ahora, digamos? Haciendo una figura, ¿no? Imaginándonos este mundo, no sé si ideal, pero bastante cerca de lo ideal. Empresas responsables socialmente. Sí, yo creo que tiene que ser costo eficiente también, porque no nos podemos olvidar que todo es un negocio. No podemos ser tan ilusos, ¿no? Uh-huh. Entonces hay también muchas voces en contra de los criterios de ESG que realmente no valen la pena. Pero yo creo que lo que se tiene que ser es sí siempre ir un poquito más allá, mientras puedes ir más allá de lo que se te exige con un tema de corresponsabilidad y que tú puedas devolver también, ¿no? Lo que se te ha dado. Para mí, nuestro país somos absolutamente privilegiados, ¿no? Tenemos recursos que todavía pensamos que son infinitos cuando son finitos. Uh-huh. Tenemos gente maravillosa, obviamente tenemos una situación política bastante caótica, pero bueno, eso es parte de la diversión. Pero somos un país de gente luchadora y yo creo que debería dejar de ser un oasis. Debería ser eso la normalidad, ¿no? El paisaje completo. Ajá. Uh-huh. ¿Ustedes asesoran a emprendedores? Asesoramos a todo tipo de empresas en su camino hacia la sostenibilidad. ¿Cuáles son esos consejos fundamentales o esos tips que ustedes les dicen a estos emprendedores cuando están empezando y para que sea toda esta política su línea base, como dicen? Bueno, lo primero es que ellos de verdad tengan claro qué es lo que quieren hacer y a dónde quieren llegar.
Porque a veces te dicen, no, quiero ver qué tal me va con este producto o alguna cosa. Pero lo importante es ver, ok, ¿es algo que tú quieres hacerlo temporalmente o es en verdad el negocio con el que tú quieres estar de aquí a 50 años y seguirlo trabajando? Y ahí empezamos desde la parte societaria, que empiecen ya a establecerse de alguna forma. Las SaaS son muy comunes ahora por el tema de costos y también de rapidez. Pero también vemos también, o qué es lo que, de ahí la parte también de marca, en que nos ha pasado también bastante que emprendimientos que empiezan, la persona que le escuchó que esto y el otro tiene algún problema y la marca que quería utilizar ya no la puede porque un tercero la tiene. La parte de trabajadores también que sean súper conscientes en el tema de todas las obligaciones que tienen, en la parte de impuestos, SRI, en la parte social también de trabajadores, todo lo que se tiene que pagar, las formas de contratación que pueden tener a los de sus trabajadores y también la parte de estructura de quiero trabajarlo yo solo, voy a tener inversionistas o voy a tener socios en mi negocio. Nice. Entonces, o las dos, porque tú lo puedes hacer. Y como te digo ahora, inclusive los emprendedores ya te vienen con este chip de, ok, yo quiero hacerlo de esta forma porque quiero tener inversionistas y sé que hay estas dos organizaciones en Estados Unidos, en Europa, que empiezan a dar estos grants o estas inversiones principalmente a países de Latinoamérica. Entonces, ¿cómo hago para también yo poder acceder? Entonces, ahí viene toda la parte de la estructura, de la buena gobernanza y de darle que estos terceros vean a la compañía como algo sólido y algo sostenible. Entonces como te digo, inclusive el emprendedor ya te viene hasta con más ideas y te dice, yo quiero irme hacia acá, estoy apuntando, tú dirígeme. Y nosotros nos vamos acoplando, vemos modalidades, contratación, si es que quieren, cómo se van a asociar, cómo pueden empezar o cuáles son, por ejemplo, los posibles inversionistas que pueden tener. Por ejemplo, cómo pueden tener, ya aplicar con proyectos por el tema de doble deducibilidad o puede ser deducir el 100%, que tienes tú estos programas con el Ministerio del Deporte, el Ministerio del Ambiente, el tema cultural también, el tema de desnutrición infantil, crónica. Entonces, hay varias formas en que también ellos ya le apuntan de esta forma y yo quiero empezar inclusive a financiarme también. Entonces... Y eso hacen los emprendedores. Emprendedores y... Empresarios también, digamos, ya empresas... con más tiempo en el mercado. Con más tiempo, inclusive, porque ahí ven también cómo poder financiar, inclusive hasta, en el caso, por ejemplo, de proyectos, en la parte cultural, por ejemplo. Entonces, lo que pasa es que yo creo que también el problema es de que no siempre tienes todo el conocimiento en la parte de cómo poder beneficiarte de esta estrategia que tú tienes y poder obtener más recursos. En el tema de medianas y grandes empresas, generalmente pertenecen a gremios, ¿cierto? Y los gremios ya tienen este tipo de asesoría también. Pero lo que es importante es que nosotros podemos dar acompañamiento específico para poder acceder a créditos de multilaterales, ¿no es cierto? Con todas estas exigencias que no necesariamente las encuentras acá en el país, es ya un poquito más especializado. Estamos hablando de sumas importantes de dinero, porque son proyectos de, no sé, expansión, quieren exportar más, quieren cuestiones de cadena de valor, de proveedores, etcétera, ¿no? Entonces ahí se les da acompañamiento y también las empresas ahora tienen que saber que hay algunos beneficios tributarios a los cuales pueden acceder y por supuesto para eso tienes que ser una empresa que ya viene trabajando, ¿no es cierto? Entonces, si es que tú quieres un beneficio tributario, tú puedes ser un donante, tú puedes ser un patrocinador o tú puedes ser un ejecutor. Entonces, hay diferentes lados también. Entra ahí el tema de la asesoría. También tienes incentivos honoríficos, ¿no es cierto? Que son temas reputacionales. Y básicamente es también, en tiempos de crisis salen las oportunidades. Entonces, es más o menos hacer un análisis estratégico. Es hacer un análisis estratégico del negocio y ver dónde se lo puede apoyar y cómo se puede sacar lo mejor de sí, ¿no? Si es que hay cómo, perfecto, si no esperemos, hagamos esto y poder acompañarlos, ¿no? Acompañarlos para que sean sostenibles y puedan seguir en el futuro. Claro. Bueno, para ir terminando, entonces, hay una serie de requisitos que deben cumplir, pero también, por lo que nos explican, varias oportunidades y tener un chip muy de ver más allá, o sea, como te digo, es de cómo puedo beneficiarme y sacar, porque a veces tú dices, ok, la parte reputacional, ¿de qué me sirve? Como el sellos honoríficos, pero en verdad te sirve bastante, porque como hablábamos, el cliente ahora también se fija en esas cosas, y aparte tienes la parte financiera de un montón de beneficios tributarios, lo importante es saberlos
identificar y ver tú cómo puedes acceder a esos, y es también un tema de estrategia de la empresarial. Perfecto. Muchísimas gracias, Isabel. Muchísimas gracias, Alegría. Esta conversación, este podcast, estoy seguro que será de muchísima utilidad para empresarios y emprendedores. Gracias por acompañarnos, por su tiempo y por sacarnos varias dudas que teníamos antes de empezar esta entrevista. No, gracias a ustedes por el espacio. ¿Existe una receta para el éxito? Podríamos preguntárselo a ChatGPT, pero mejor te traemos a los maestros Jedi de los negocios y te contamos cómo lo hicieron En Interview de Forbes Ecuador.